Bienvenidos, nosotros somos el grupo 3. Hoy vamos a presentar un tema fundamental dentro de la matemática moderna y sus aplicaciones, la teoría de grafos aplicada mediante matrices. Este enfoque combina dos áreas potentes, la teoría de grafos y el álgebra matricial, permitiendo estudiar de forma precisa las conexiones, relaciones y estructuras presentes en diferentes tipos de redes. Para entender cómo nace esta teoría, debemos remontarnos al año 1736, cuando el matemático Leonhard Euler se enfrentó a un problema que en apariencia era muy simple, el famoso problema de los 7 puentes de Königsberg. Los habitantes de esta ciudad se preguntaban si era posible recorrer todos los puentes del lugar, pasando una sola vez por cada uno. Euler, al intentar resolverlo, tuvo la idea de representar las zonas de la ciudad como puntos, que hoy llamamos vértices, y los puentes como líneas, que hoy llamamos aristas. De esta manera construyó una representación abstracta del problema, convirtiéndolo en el primer grafo de la historia. Este análisis no solo resolvió el problema, sino que además marcó el nacimiento formal de la teoría de grafos, una rama que con el tiempo se convertiría en una herramienta esencial para modelar estructuras complejas. Ahora bien, ¿por qué no basta solo con hacer un dibujo del grafo? La respuesta es que los dibujos, aunque ayudan, no son lo suficientemente buenos en cuanto las redes crecen. Una red social, un sistema de transporte o un circuito eléctrico pueden tener miles o millones de conexiones. Dibujarlos no solo sería complicado, sino también poco útil para analizarlos matemáticamente. Teoría del álgebra de matrices aplicada al tema. Para poder analizar grafos desde un punto de vista algebraico es necesario representar sus elementos mediante matrices. Estas matrices nos permiten transformar un grafo, que normalmente vemos como un dibujo, en información numérica que puede ser manipulada, calculada y procesada de manera exacta. Para esto utilizamos 3 matrices fundamentales. La primera es la matriz de adyacencia. Esta matriz indica si un vértice está conectado con otro. En grafos no dirigidos es simétrica, porque la conexión es bidireccional. En grafos dirigidos, en cambio, puede ser no simétrica, ya que una arista puede existir en un solo sentido. Si el grafo es ponderado en un lugar de 1, se coloca el valor o peso de la arista. Esta matriz es muy útil para estudiar relaciones directas entre vértices y para aplicar potencias que nos muestran caminos más largos. La segunda es la matriz de incidencia. Esta matriz relaciona vértices con aristas y es especialmente útil para distinguir cómo fluye la información dentro del grafo. En grafos dirigidos usamos +1 para indicar que la arista sale del vértice y -1 para indicar que la arista entra. Esto permite analizar orientación, flujos y la estructura exacta de conexiones. Matriz laplaciana es la tercera. Aquí D es la matriz diagonal que contiene los grados de los vértices y A es la matriz de adyacencia. La laplaciana es una herramienta poderosa en el análisis de conectividad, porque muestra cómo se distribuyen las conexiones y si existen partes aisladas dentro del grafo. También se utiliza en aplicaciones como dinámica de redes y segmentación. En conjunto, estas matrices permiten almacenar la estructura del grafo, realizar cálculos algebraicos y obtener propiedades importantes como grados, caminos, ciclos, rutas más cortas y patrones dentro de la red. Gracias a ellas, el análisis deja de ser solo visual y pasa a ser completamente numérico y preciso. Resolución analítica teórica del tema. A nivel teórico, uno de los resultados más importantes dentro del estudio de grafos con matrices es el uso de la potencia de la matriz de adyacencia. Esta herramienta matemática nos permite analizar de forma muy precisa la estructura interna de un grafo, especialmente en lo relacionado con sus caminos y ciclos. Cuando tenemos una matriz de adyacencia A, no solo estamos representando qué vértices están conectados, sino que también podemos descubrir cómo se pueden mover las rutas dentro del grafo al elevar la matriz a diferentes potencias. Por ejemplo, la matriz al cuadrado muestra cuántos caminos de longitud 2 existen entre cada par de vértices, es decir,
caminos que pasan por exactamente un vértice intermedio. De la misma forma, A al cubo nos indica cuántos caminos de longitud 3 existen y así sucesivamente con potencias mayores. Esto es extremadamente útil porque nos da información que sería difícil de obtener solo mirando el dibujo del grafo. Por ejemplo, al revisar A2 o A al cubo, podemos saber si dos vértices que no están directamente conectados aún así tienen rutas posibles entre ellos. También podemos identificar si el grafo existen ciclos, es decir, caminos que permiten volver al punto de partida siguiendo ciertas conexiones. Además, estas potencias nos ayudan a evaluar la conectividad del grafo si, por ejemplo, al elevar a una potencia determinada, observamos que todas las entradas son mayores que 0. Eso nos indica que existe al menos un camino entre cualquier par de vértices, lo cual significa que el grafo está completamente conectado. Este enfoque también permite estudiar patrones en redes complejas, como cuántas formas hay de llegar de un punto A un punto B y si existen caminos alternativos, o si la estructura del grafo favorece cierto tipo de circulación o comunicación entre nodos. En resumen, trabajar con potencias de la matriz de adyacencia convierte el análisis de grafos en un proceso algebraico preciso, sistemático y completamente generalizable. En lugar de depender únicamente de la representación visual, podemos utilizar operaciones matriciales que garantizan exactitud y que además son ideales para ser procesadas por computadoras cuando hablamos de redes grandes o complejas. Grafo simple no dirigido. En este primer ejemplo, analizamos un grafo simple no dirigido de 4 vértices. Paso 1. Construcción de la matriz de adyacencia. Observamos las conexiones entre vértices. Como el grafo es completo, cada vértice está conectado con los otros 3. La matriz de adyacencia queda así, como podemos observar en el siguiente ejemplo. Grafo simple no dirigido con 4 vértices A, B, C, D. Aristas AB, AC, AD, BC, BD, CD. Matriz de adyacencia. Paso 2. Cálculo del grado de cada vértice. El grado es la suma de cada fila. Cada vértice tiene 3 conexiones grado 3. Paso 3. Caminos de longitud 2. Para encontrar caminos de longitud 2, calculamos al cuadrado. El resultado es que entre vértices distintos existen 2 caminos de longitud 2. Cálculos y resultados. Resultados. Grado de cada vértice 3. Caminos de longitud 2. Vértices distintos de 2. El grafo es completo, K4. Conclusión. Todos los vértices están conectados entre sí. Tienen múltiples caminos de igual longitud. Me presento, mi nombre es Fernanda Salao y hoy les explicaré el segundo ejemplo numérico perteneciente a los grafos ponderados. En este segundo ejemplo trabajaremos con un grafo ponderado donde cada arista tiene un valor o peso. Nuestro objetivo en este ejercicio es encontrar el camino más corto de P hacia R. Para ello aplicamos una versión simplificada del algoritmo de Dijkstra. En este grafo no dirigido ponderado cuenta con vértices de P, Q, R y S, los mismos cuales tienen un valor. PQ es igual a 2, PR es igual a 3, PS es igual a 1, QR es igual a 4, QS es igual a 2 y PIRS es igual a 5. Este cuenta también con una matriz. Ahora calculamos el camino más corto de este ejercicio.
Como primer paso es la inicialización. Asignamos distancia inicial 0 al punto de partida P. La distancia de P es igual a 0. El resto de distancias equivale a infinito. ¿Cuáles son? Es la distancia de Q, la distancia de R y la distancia de S. Ahora, las demás marcamos todos los nodos como no visitados. En el paso 2, revisamos las aristas desde P. Observamos las conexiones que salen de P y actualizamos las distancias tentativas. En este ejercicio salen 2. Si P se conecta con Q con un peso, actualizamos la distancia de Q. Y si P se conecta con R directamente, también actualizamos distancia de R. Guardamos el menor valor entre rutas. Las actualizaciones relevantes de esto es de P hacia S, la distancia de S es igual a 1. P hacia Q, la distancia de Q es a 2. Y P hacia R, la distancia de R es 3. No se encuentran caminos alternativos menores a estos. En el paso 3, elegimos el nodo con menor distancia. Tomamos el nodo con menor distancia no visitado, lo marcamos como visitado y repetimos la actualización de sus vecinos. Así continuamos el proceso hasta llegar a R. Y como paso final es su resultado. El camino más corto obtenido de esto es el de menor suma de pesos entre las rutas disponibles desde P hacia R. Por lo que quiere decir que en este ejercicio el resultado final o el camino más corto de P hacia R es el costo es igual a 3. El tercer ejemplo corresponde a un grafo dirigido formado por los vértices X, Y y Z. Este grafo está compuesto por 3 aristas dirigidas que conectan los nodos de la siguiente manera. X va hacia Y va hacia Z y Z vuelve a X. Es decir, tenemos un grafo dirigido donde cada vértice apunta al siguiente formando un ciclo. En el paso 1 construimos la matriz de adyacencia dirigida. Aquí simplemente organizamos la información de las aristas tal como se muestra en la hoja. Colocamos un 1 cuando existe una conexión dirigida entre dos nodos y 0 cuando no la hay. La matriz queda construida exactamente como aparece en el documento. En el paso 2 hacemos el análisis del grafo. En este caso observamos que el grafo tiene un ciclo dirigido que sigue la secuencia. X va hacia Y va hacia Z y Z vuelve a X. Esto significa que es posible recorrer los 3 vértices y volver al punto de inicio siguiendo la dirección de las aristas. En el paso 3 analizamos los caminos mediante las potencias de la matriz A. Primero, A cuadrado muestra los caminos de longitud 2, que son X va hacia Y y va hacia Z. Y va hacia Z, Z vuelve a X. Y Z va hacia X y a Y. Ya. En estos caminos aparecen automáticamente cuando elevamos la matriz al cuadrado. Luego con A al cubo se muestran los caminos de longitud 3. En esta potencia surgen los ciclos completos que vuelven al nodo inicial, confirmando nuevamente que la estructura del grafo es cíclica. Finalmente, se establece que la dirección de las aristas define completamente la estructura del grafo y que las potencias de la matriz permiten identificar ciclos y rutas posibles dentro de él. Con esto se completa la explicación y además este tipo de análisis es muy útil porque permite visualizar cómo se comporta un sistema cuando las conexiones tienen dirección específica. También ayuda a entender de forma clara cómo se generan los ciclos y cómo se relacionan entre sí los nodos del grafo.
Los nodos, las potencias de la matriz hacen posible estudiar recorridos cada vez más largos. Antes de terminar, vamos a realizar una breve comparativa entre los tres ejemplos. El ejemplo número 1, el no dirigido K4, nos indica que la matriz de adyacencia es simétrica. Muchas rutas entre nodos y A2 muestra múltiples caminos de longitud 2. En el ejemplo número 2, el ponderado, los pesos se alteran y nos dicen cuál es la mejor ruta. Se requiere del algoritmo Dijkstra para optimizar por costo. La matriz contiene directamente. Antes de terminar, vamos a realizar una breve comparativa entre los tres ejemplos. El ejemplo número 1, el no dirigido K4, nos indica que la matriz de adyacencia es simétrica. Muchas rutas entre nodos y A2 muestra múltiples caminos de longitud 2. En el ejemplo número 2, el ponderado, los pesos se alteran y nos dicen cuál es la mejor ruta. Se requiere del algoritmo Dijkstra para optimizar por costo. La matriz contiene directamente los pesos. En el ejemplo número 3, el dirigido, la dirección es crucial. Las potencias de la matriz detectan ciclos y caminos dirigidos. En este caso, A3 es igual a la prueba del ciclo de longitud 3. Con esto nos queda claro cómo la misma representación matricial, con pequeñas variaciones, nos da herramientas potentes para analizar conectividad, rutas óptimas y ciclos. Mediante matrices como la de adyacencia, la de incidencia y la laplaciana, permite transformar un problema que inicialmente es visual en un algebraico y totalmente computable. Gracias a este enfoque podemos utilizar las potencias de la matriz de adyacencia para contar caminos de distintas longitudes, identificar conectividad y detectar ciclos dentro del grafo. En grafos ponderados, estas representaciones facilitan la aplicación de algoritmos de optimización, como Dijkstra, para encontrar rutas de mínimo costo, mientras que en grafos dirigidos permite distinguir entrada y salida de vértices, haciendo más claro el análisis de flujos y ciclos. Con los ejemplos anteriormente desarrollados, pudimos denotar paso a paso cómo construir matrices, cómo elevarlas a potencia y cómo aplicar algoritmos de rutas, demostrando que la teoría de grafos con matrices es una herramienta esencial en el estudio de redes, logística, informática y en la modelación de sistemas complejos. Con esto concluimos nuestra presentación, esperando que el tema haya sido de su interés.